Bueno, buenos días. Vamos a iniciar con la clase de hoy. El tema que vamos a ver el día de hoy es aplicaciones clínicas de la difusión y el ADC en imagen de mama. Yo soy la doctora Lorena Reyes Gaitán, estoy cursando el Fellow de imagen de mama aquí en el Hospital Universitario y mi maestro asesor es la doctora en medicina Yasmina Ceret Ramírez Galván. Bueno, ese es el contenido que vamos a ver de la clase y pues vamos a iniciar. Bueno, a manera de introducción, debemos de recordar que los estudios de imagen dirigidos a mama, como son la mamografía, el ultrasonido, la resonancia de mama e incluso los estudios moleculares, pues tienen varias finalidades. Las principales son detectar, caracterizar, evaluar la extensión de la enfermedad y también dar seguimiento a las lesiones mamarias. Y bueno, hablando un poquito muy en general de los distintos métodos de imagen, debemos recordar que de todos los que mencioné previamente, el único que ha demostrado que tiene un efecto para disminuir la mortalidad por cáncer de mama ha sido la mamografía. Este se calcula aproximadamente un 21%. Sin embargo, se ha visto que en países con ingresos mayores, el tamizaje ha condicionado una reducción de la mortalidad de hasta un 30%. Entonces es bastante significativo. La sensibilidad de la mamografía varía desde un 77 hasta un 95%, y aquí uno de los principales factores que la va a disminuir es la densidad mamaria, al igual que la especificidad. Esta varía de un 94 a un 97%. Y como método de tamizaje nos permite el diagnóstico temprano de patología mamaria, principalmente o nos interesa más en el caso de la patología maligna. Además nos permite que al detectarse en etapas más iniciales o más tempranas la terapia sea más efectiva, mejora la supervivencia global de las pacientes y reduce el impacto económico por años de vida perdidos en la población. Sin embargo, la principal preocupación que existe del tamizaje de cáncer de mama es que sobrediagnostiquemos lesiones o que les demos tratamientos innecesarios a las pacientes. Este se calcula de un 20%. Otro de los métodos que utilizamos en el tamizaje, pero que se considera un método complementario o adicional, es la ecografía. Si bien es una herramienta que está, o su principal indicación es en pacientes que tengan mama densa y que su mamografía no se haya detectado ningún hallazgo relevante. La densidad mamaria, al igual que en la mamografía, pero no de manera tan importante, pues también nos va a afectar la sensibilidad del estudio de ecografía y nos puede condicionar una disminución en el diagnóstico de lesiones sospechosas, pero igual no tan importante como en la mamografía. Una de las principales utilidades del ultrasonido es que nos permite diferenciar entre lesiones que son quísticas y lesiones sólidas. Además, nos permite valorar la vascularidad de las tumoraciones, nos permite también caracterizar la elasticidad de los tumores y sobre todo cuando realizamos la valoración pues, bilateral y evaluando la región axilar, nos permite la etapificación del cáncer de mama. También es útil para ayudarnos a diferenciar cuando un cáncer es multifocal versus cuando hay multicentricidad. Nos permite evaluar la extensión como tal del tumor. También nos puede ayudar a detectar componentes intraductales y, como ya había mencionado, pues el estado ganglionar, sobre todo en la región axilar, pero también cuando se valora, nos permite valorar la región supraclavicular, infraclavicular y paraesternal o cadenas mamarias internas. Y se menciona que el ultrasonido como método complementario a la mamografía puede llegar, o se calcula que puede llegar a detectar de 2 a 5 casos de cáncer de mama extras a los que ya se habían detectado solamente por mamografía. Y además es útil como método guía para procedimientos ya de intervención en la mama. Hablando ahora ya específicamente de la resonancia, esta, al igual que el ultrasonido, se considera como un método complementario.
Siempre que nosotros evaluemos una resonancia debemos de tener en cuenta las características o los hallazgos que ya vimos previamente por mamografía y por ultrasonido. Tiene la ventaja de que este es un método que no utiliza radiación ionizante y que nos proporciona información tanto morfológica como funcional de las lesiones de la mama. Para tener un estudio de una calidad adecuada, pues existen ciertos requerimientos para adquirir el estudio. Uno de los principales es que se debe de adquirir en resonadores que tengan un alto campo magnético, al menos 1.5 teslas. Además, debemos de contar con una antena específica para mama y debemos de recordar que la posición en la que se adquieren los estudios mediante resonancia es muy distinta a la posición en la que tenemos a la paciente cuando realizamos la mamografía o cuando la realizamos por ecografía. Para adquirir la resonancia, la paciente está en decúbito prono y se introducen las mamas en los orificios que tiene la antena, y en este estudio no se realiza compresión, a diferencia de la mamografía o inclusive el ultrasonido. Cuando la revisamos, pues hacemos cierto grado de compresión. Y debemos de recordar que el método que está más estandarizado para realizar la valoración de mama es la resonancia magnética dinámica contrastada. Prácticamente para la mayoría de las indicaciones, el estudio requiere la administración de gadolinio y tiene una sensibilidad del 90% y una especificidad del 89%. Debemos de recordar que esta técnica pues también tiene falsos negativos, principalmente en tumores que sean menores a 3 milímetros, y también en lesiones que sean tumoraciones in situ de bajo grado o inclusive en el carcinoma lobulillar. También debemos de recordar siempre que este es un estudio que requiere una valoración multiparamétrica. Y ya enfocándonos un poquito más en el tema de esta clase, que es en la difusión, debemos de recordar que si bien la resonancia contrastada nos va a dar información sobre la vascularización de los tejidos y que tiene una alta sensibilidad, la difusión o la información que nos va a dar extra va a ser la movilidad de las moléculas de agua en los tejidos, y esto nos va a dar información sobre la organización a nivel microscópico de las tumoraciones. Y bueno, debemos también de recordar que no en todos los casos está indicado realizar una resonancia. La resonancia es un estudio que tiene indicaciones muy específicas y muy precisas, y pues debemos de tenerlas en mente. Las principales indicaciones para realizar una resonancia es en pacientes que hayan tenido hallazgos no concluyentes por los métodos convencionales, es decir, por mamografía y por ultrasonido. En pacientes que hayan tenido un diagnóstico reciente de cáncer de mama, pero las que se desee valorar la extensión locorregional, además de en pacientes en la que por los métodos de imagen convencionales se detectaron metástasis axilares, pero no hubo algún hallazgo relevante, nuevamente por los métodos convencionales. También en pacientes que están en tratamiento con quimioterapia no adyuvante para valorar la respuesta al tratamiento. En estas 4 indicaciones, la verdad es que la difusión nos va a aportar información relevante. Otras de las indicaciones para una resonancia de mama es en pacientes a los que se les haya realizado una cirugía conservadora, sobre todo cuando nos hayan reportado que hay márgenes positivos, en pacientes a las que ya como método de estudio para su vigilancia, o en las que se sospeche recidiva. Además de pacientes que en la valoración cuenten con un alto riesgo para cáncer de mama. Y en las 2 indicaciones de resonancia en las que no nos es tan útil la difusión, es como guía en pacientes con lesiones sospechosas, como guía para procedimientos intervencionistas en pacientes con lesiones sospechosas que solamente se vieron por resonancia, o en pacientes con implantes mamarios. Aquí la verdad es que la difusión no nos va a aportar información que no sea de gran utilidad. Y bueno, el protocolo de estudio estándar en un paciente al que se le realiza una resonancia de mama debe de abarcar, debe tener una cobertura anatómica que va desde la región supraclavicular hasta el pliegue inframamario. Es importante que se incluya la región axilar. Y las secuencias que normalmente se incluyen son secuencias en T2 precontraste. Esta puede ser con o sin FATSAT.
recordando que cuando sea Sinfatsat, pues nos ayuda a valorar sobre todo edema, presencia de líquido. Sin embargo, cuando es Sinfatsat, pues nos da mayor información anatómica. Una secuencia T1 precontraste, igual puede ser con o Sinfatsat, y secuencias dinámicas en T1 3D. En las secuencias dinámicas siempre se deben de realizar con supresión grasa, y el protocolo habitual se adquiere una imagen precontraste y una imagen cada minuto hasta los 5 minutos. Y la difusión forma parte fundamental o una parte que no debemos omitir en un protocolo estándar de resonancia magnética de mama. Aparte de las imágenes o del protocolo que se adquiere, siempre es necesario realizar un postprocesamiento. Este postprocesamiento incluye diversos pasos o se deben de realizar diversas pues sí, postprocesamientos. Uno de ellos es la sustracción. Esta por lo general se realiza al restarle a la imagen al minuto o a los 2 minutos de postcontraste la imagen sin contraste. También se realiza, se adquiere la imagen en MIP. Se deben de realizar además reconstrucciones multiplanares o MPR y se deben de valorar las curvas de captación de contraste para su análisis cinético. Y una parte también fundamental del postprocesamiento es realizar la cuantificación del ADC. Y bueno, ahora sí ya centrándonos específicamente en la difusión, como ya había mencionado antes, pues ya se integró o se considera parte importante de un protocolo estándar de resonancia y lo que nos va a ayudar es aumentar la sensibilidad y la especificidad de nuestra prueba. Como ya sabemos, los tejidos normales y los patológicos tienen distintos porcentajes de difusión y esto lo podemos cuantificar mediante el mapa del coeficiente aparente de difusión o mapa de ADC. Y pues ya en diversos estudios se ha demostrado que los valores de este ADC van a variar entre lesiones que son malignas y lesiones que son benignas, aunque hay un cierto grado de solapamiento entre los valores que presentan. Y bueno, la difusión es una técnica que estudia el movimiento de las moléculas de agua, es decir, su difusión entre los distintos compartimentos, en este caso enfocándonos al tejido mamario. Esta es una técnica funcional que es cuantitativa y que no es invasiva. Su ventaja es que es una secuencia que se adquiere en corto tiempo, de 2 a 5 minutos. Y también una de sus ventajas principales es que no requiere la administración de gadolinio. En la difusión es una secuencia potenciada en T2 que tiene un tiempo de eco largo. Y debemos de recordar que la información que nos va a aportar la secuencia de difusión combina la difusión de las moléculas con la información del tiempo de relajación de los tejidos en T2. Y bueno, repasando un poquito como los términos que ya mencioné ahorita, debemos de recordar que el movimiento de las moléculas de agua, cuando estamos hablando específicamente en tejidos, no es del todo aleatorio, ya que se ve limitado por distintos aspectos, como las membranas celulares, los organelos celulares y los distintos compartimentos tisulares. Y debemos de recordar que la información que nos proporcione la difusión va a estar relacionada con la densidad celular y con la integridad de las membranas celulares. Y bueno, el concepto que siempre debemos tener en mente o que no se nos debe de olvidar es que cuando hay una mayor celularidad, va a haber, cuando hay menor celularidad va a haber mayor difusión y por ende menor restricción, que es lo que estamos viendo en esta imagen en un tejido normal. A menor celularidad, las moléculas de agua pueden difundir con mayor facilidad y eso nos va a condicionar una menor restricción del movimiento. Mientras que cuando hay una mayor celularidad, como en el ejemplo que estamos viendo aquí, que es lo que típicamente se ve en las neoplasias, esto nos va a condicionar que haya una menor difusión de las moléculas de agua y por ende una mayor restricción. Y bueno, uno de los parámetros que debemos de tener en cuenta cuando realizamos una secuencia de difusión es el valor de B.
Este parámetro nos va a dar información sobre la amplitud y la duración de los gradientes que se administran durante el estudio. Y debemos de recordar también que cuando tengamos un mayor valor de B, va a haber un menor efecto de T2, por ende vamos a suprimir de mejor forma el tejido normal. Esto es como lo estamos viendo acá. Por ejemplo, esta es una imagen que se adquirió con un valor de B de 1000, en donde si bien se pondera las características o los hallazgos propiamente de la difusión, la resolución espacial pues es menor, ¿verdad? Y lo que se suprime es lo que veríamos, por ejemplo, en valores de B bajos, como en la primera imagen, en donde podemos, donde hay mayor efecto de brillo en T2. Sin embargo, en esta imagen tenemos un poco más de caracterización espacial en esa secuencia. Y bueno, la secuencia de difusión la podemos valorar tanto cualitativa como cuantitativamente. Su valoración cualitativa es meramente visual, en donde vamos nosotros a valorar la atenuación o la intensidad de señal en la secuencia que se adquirió. Como ya he mencionado, pues el valor de B además depende de la amplitud, de la duración del gradiente y del intervalo del tiempo que existe entre la aplicación de ambos gradientes. Y cuando nosotros adquiramos la secuencia de difusión, es imprescindible adquirirlo al menos en dos valores de B, que es el valor de B0 y otro que sea más alto. Por lo general se escoge entre 500 y 1000. El que está más estandarizado en imagen de mama es con un valor de B de 800. Y respecto a su valoración cuantitativa, esta se hace mediante los mapas de ADC. El cálculo de los mapas de ADC se basa en un logaritmo negativo que toma en cuenta la relación entre los dos sets que se adquirieron, es decir, entre las imágenes que se adquirieron con valor de B0 y la imagen que se adquirió con valor de B mayor. Insisto, por lo general la imagen de mama va a ser un valor de B de 800 y ya el procesamiento de las imágenes de este mapa de ADC en algunos equipos es automático, sin embargo también se puede realizar manual. Lo que se debe de hacer es seleccionar el área de interés mediante ROIs. Uno de los más usados en el método manual es el ROI circular, que por lo general se escoge que abarque un área de 5 a 10 milímetros de diámetro. Puede ser también un ROI en punto, que se abarca un diámetro de 3 milímetros, u otro de los que se han estudiado es tomar propiamente un volumen del tumor y en base a eso cuantificar el valor de ADC. Sin embargo, en diversos estudios se ha visto que la diferencia entre cada uno de estos métodos, la verdad es que no es tan significativa. Y bueno, que ya hicimos todo este trabajo, ya se realizó la resonancia, ya se hizo un postprocesamiento, se adquirió el mapa de ADC, obtuvimos el valor de ADC, pero ya en el reporte que se le da al paciente, pues, ¿en dónde lo incluimos? O sea, ¿qué vamos a hacer con esta información que obtuvimos? Y bueno, pues desafortunadamente en la información o en el, digamos que en el léxico del BIRATS no está como tal incluido la difusión, no tiene un apartado donde esté establecido qué debemos de reportar, qué valor tiene. Y lo único que nos menciona el BIRATS es que, bueno, pues puede tener cierta utilidad en el seguimiento de respuestas a tratamientos oncológicos, que puede mejorar la exactitud diagnóstica. Sin embargo, cuando se elaboró el BIRATS, pues esta era una técnica que todavía continuaba en investigación, entonces por ende no está todavía protocolizado en nuestra máxima guía para imagen de mama. Sin embargo, la EUSOBI, que es la Sociedad Europea de Imagen de Mama, el año pasado, en el 2020, estableció un consenso de su grupo internacional de trabajo en difusión. En este grupo, pues, incluía expertos en imagen de mama, incluía físicos de resonancia, inclusive a grandes casas comerciales de resonancia, justamente para tratar de protocolizar más efectivamente la adquisición de las secuencias de difusión.
Y bueno, los objetivos primarios de este consenso fue promover la integración de la difusión en la práctica clínica, es decir, siempre que se realice una resonancia, procurar incluirlo, definir los estándares y proporcionar una orientación práctica de cómo debe de aplicarse la difusión, desarrollar un protocolo que asegure la calidad, especialmente cuando haya estudios de investigación, establecer un consenso sobre los métodos óptimos para el postprocesamiento, el análisis, la visualización e interpretación de las imágenes, y pues todo esto colaborando con las distintas casas comerciales. Y bueno, en este trabajo se establecieron algunos parámetros básicos o mínimos que se deben de vigilar cuando se realice esta secuencia. Se debe de buscar que sea una secuencia EPI, se debe de adquirir con orientación axial. El campo de visión, lo mínimo que debe de incluir es ambas mamas. La región axilar no se considera algo mandatorio, pero sí es ideal incluirlo. Además, se deben de incluir forzosamente dos valores de B, como ya había dicho, B0 y otro valor que sea entre 500 y 1000. El valor de B mínimo debe de ser 0, y el que se sugiere como valor de B alto es el de 800. Esta secuencia requiere supresión grasa. Se debe de buscar un tiempo eco mínimo, que sea el mínimo posible, y un tiempo de repetición mayor o igual a 3000. Y no solamente quedarnos con adquirir esta secuencia y ya, sino que requiere un postprocesamiento y generar propiamente el mapa de ADC y determinar sus valores. Y bueno, una de las dudas que pretende resolver este consenso es, bueno, ok, la difusión, solamente esa secuencia nos puede ayudar a evaluar la ubicación, el tamaño y la morfología de las lesiones por resonancia, insisto, solamente esa secuencia, y bueno, sí es posible. Si bien tiene una resolución limitada y su resolución espacial es inferior a las otras secuencias como un T1, como un T2, sí nos proporciona ese tipo de información. Por ejemplo, aunque no tengamos el estudio con las secuencias contrastadas, sí podemos definir en las imágenes de difusión si estamos hablando de un foco, si estamos hablando de una masa. A las masas inclusive les podemos describir su forma, si son redondeadas, si son ovaladas, si son irregulares. Los bordes ahí sí no es tan adecuado, pero en lugar de describirles su patrón de realce, les podemos describir su patrón de intensidad, si este es homogéneo, si es heterogéneo. Y en donde sí no es tan útil es en las lesiones no más. Y bueno, también es importante que cuando estamos realizando una resonancia contrastada y la morfología que nosotros vemos en difusión es distinta a la que vemos en un T1, en un T2 o inclusive en la contrastada, esta se reporte. Y bueno, ok, ya obtuvimos el valor de ADC, pero ¿qué vamos a hacer con ese valor? O sea, ¿cómo lo interpretamos? ¿Qué significa? Y bueno, basados en la medida que obtuvimos del ADC y la apariencia de la lesión, la clasificación que nos propone este consenso es la siguiente: separarlos en un valor de ADC muy bajo, bajo, intermedio, alto y muy alto. Y esto está mejor representado en esta tabla. En este consenso se tomó como valores de ADC muy bajos los que van de 0.6 a 0.9. Como valores bajos los de 0.9 a 1.3, valores intermedios de 1.3 a 1.7, valores altos de 1.7 a 2.1 y valores muy altos mayores a 2.1. Y en distintos estudios se ha visto que el valor de ADC promedio de las lesiones malignas va desde 0.8 hasta 1.3, mientras que el valor promedio de ADC, igual en múltiples estudios reportados para las lesiones benignas, va desde 1.2 hasta 2. Y como vemos aquí, hay un cierto grado de solapamiento, sobre todo de 1.2 a 1.3, donde ahí ese valor no nos sería tan utilidad, o no podríamos acomodarlo francamente con una lesión sospechosa de malignidad o de benignidad. Y bueno, el valor de ADC promedio que se ha visto en el tejido mamario normal
va de 1.7 a 2. Y bueno, resumiéndolo, viéndolo de una manera más práctica, el comportamiento típico de las lesiones benignas va a ser con hiperintensidad en difusión, hiperintensidad en el mapa de ADC y un valor de ADC mayor a 1.3. Mientras que el comportamiento típico de las lesiones malignas es con una hiperintensidad en difusión, hipointensidad en el mapa de ADC y un valor de ADC bajo, menor a 1.3. Y bueno, también en este consenso nos proporciona diversos ejemplos que nos son de utilidad como para adquirir mejor este concepto. Siempre se nos sugiere que cuando realicemos la cuantificación del valor de ADC, tomemos en cuenta la imagen de sustracción, la imagen de difusión con valor de B de 800 y el mapa de ADC. Esas son como las tres imágenes que tenemos que tener de referencia para estar seguros de que estamos colocando en un buen sitio el ROI. Entonces, por ejemplo, en la primera imagen podemos ver un nódulo que presenta reforzamiento en la imagen de sustracción, que es hiperintenso en difusión y que es hipointenso en ADC. Y cuando queremos saber qué tan hipointenso es, pues bueno, tiene un valor de ADC de 0.8, que este entraría en la categoría de muy bajo y que por patología correspondió con un carcinoma ductal infiltrante de mama grado 3. En la segunda imagen vemos nuevamente una zona que presenta reforzamiento periférico en la imagen de sustracción. Esta misma periferia se ve hiperintensa en difusión con valor de B de 800 y en el valor de ADC se ve discretamente hipointensa, que cuando se cuantifica tiene un valor de 1.08. Este entraría en la categoría de bajo y que por patología correspondió con un carcinoma ductal infiltrante grado 3. Estas, bueno, son otras imágenes, nuevamente sustracción, difusión con valor de B de 800 y ADC, en donde observamos nuevamente este nódulo que presenta reforzamiento, que es muy levemente hiperintenso en difusión y que en el ADC pues prácticamente se pierde con el resto del parénquima mamario, que al cuantificar el valor de ADC tiene un valor de 1.58, que entra en la categoría de intermedio y que en este caso correspondió con un fibroadenoma. En la segunda imagen, nuevamente un nódulo con reforzamiento periférico. Esa periferia sí es hiperintensa en difusión, no es tan hipointensa en el ADC, de hecho se ve hiperintensa y tiene al medirlo tiene un valor de ADC de 1.8, que es un valor alto. En este caso no se cuenta con su reporte histopatológico, pero la sospecha franca era de un proceso infeccioso. Y en la última imagen, aquí estamos observando nuevamente una lesión que tiene reforzamiento periférico, pero que su centro es hiperintenso en difusión, sin embargo también es hiperintenso en ADC, tiene un valor de ADC muy alto de 2.18 y que correspondía con un quiste inflamado. Y bueno, vamos a ver ahora un caso de aquí, de nuestra institución, que Ulises, si puedes ayudarme a describirme en la primera imagen, que es un T2, ¿cómo caracterizarías o qué categoría le darías al tejido fibroglandular en la primera imagen? Y en la segunda imagen, que es la imagen de MIR, solo lo que me gustaría que me dijeras es cómo categorizarías el realce de fondo. En la primera imagen sería un tejido heterogéneo fibroglandular. Heterogéneo fibroglandular, pero no lo mencioné, es una paciente joven, es una paciente de 21 años, que el motivo por el que le solicitaban la resonancia era porque presentaba múltiples nódulos sólidos bilaterales. Okay. Y el realce de fondo en la segunda imagen lo dejo como mínimo. Bueno, sí. Aquí la verdad es que la mama que nos va a dar un poquito más de información va a ser la mama del lado izquierdo. Nosotros lo dejamos como un realce leve y asimétrico, pero nuevamente la verdad es que la masa que tiene la mama derecha nos oscurece un poco el valorar el realce de fondo, ¿verdad? Pero muy bien. Ahora tú también, Ulises. Estas son las imágenes como lo vemos en T2
sin FATSAT, en un T1 sin FATSAT, y ya en un T1 pues contraste a los 2 minutos. Dame información de esta imagen que estás viendo. O sea, ¿qué forma le darías? ¿Cómo la describes? Es una masa que tiene forma ovalada. Los márgenes están, yo lo veo bien circunscrita. Y circunscrita se observa heterogénea, predominantemente hipointensa pues en secuencias T1 y T2, sobre todo en secuencia T1, y presenta un realce, pues, presenta realce homogéneo. Homogéneo, todo lo ves de la misma intensidad o captando realce similar en el contrastado. Similar. ¿Sí? Sí. Bueno, todo muy bien, nada más en el contrastado ahí sí difiere un poco. En el T1 lo dejaremos más como isointenso, en el T1. Y en el contrastado, Ulises, si ves estas imágenes más hipointensas que se ven en el centro de esa masa, esas cómo las describimos de acuerdo al BIRATS por resonancia. ¿Cómo se llama ese tipo de realce? Bueno, en este caso de no realce. ¿Te acuerdas? Bueno, aquí el realce sería heterogéneo y hay un descriptor del BIRATS que aplica en este caso, que es un realce con septos hipointensos. ¿Okay? Que es el que aplica en este caso. Y bueno, en este caso, como ya escribiste, es una masa, sus medidas fueron de 55 milímetros por 42 milímetros. ¿Puedes decirme, Ulises, cómo describirías o cómo reportarías esta curva cinética? Pues en la curva veo que tiene, en la primera fase tiene un ascenso rápido y luego veo que no es más que una meseta, veo que sí desciende, no alcanzo a ver los valores, pero si veo que tiene un descenso, entonces sería un tipo 3. ¿Qué tanto te parece que descienda? Así como para considerarse una tipo 3. ¿Qué tanto me parece que desciende esta? O sea, en la segunda fase de la curva, ¿te parece que es una curva de lavado, que es una curva tipo 3? ¿O la dejarías por el descenso que tuvo más como una meseta, como una tipo 2? Es que tampoco los alcanzo a ver, doctora. Por eso no se los digo. Perdón, doctora, es que no. Sí, 240. 940. 240 a 200. Tipo 3. Sí. Okay. Y bueno, estas son las imágenes de difusión de ADC. Y el valor que cuantificamos, el valor promedio que se adquirió de ADC era de 1.67, que esto en base a lo que ya vimos, la USOBI quedaría categorizado como un valor intermedio, y en este caso, este nódulo tuvo un reporte histopatológico de lesión fibroepitelial, que era sugestiva de un tumor piloides. En esta misma paciente, tenía múltiples nódulos sólidos, pero tomando como ejemplo otro de ellos, además presentaba un nódulo ovalado que presentaba un reforzamiento heterogéneo, bordes circunscritos, que era hipointenso en T2 y isointenso en T1, que tenía medidas de 9.7 por 8.8 milímetros, que a la valoración cinética tenía una curva tipo 1 persistente. Y respecto a su valor de ADC, esta presentaba un valor de ADC muy alto, que era de 2.29. Este también se le realizó correlación histopatológica y este fue un fibroadenoma. Entonces ahí podemos darnos una idea de la utilidad del valor de ADC para diferenciar lesiones que sean más sospechosas de tener mayor celularidad y lesiones que tienen una menor celularidad. Y bueno, este método pues no es un método perfecto, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que hay ya patologías que se conocen que corresponden con falsos negativos y falsos positivos. Los principales falsos negativos son el carcinoma mucinoso, el carcinoma ductal in situ, sobre todo los de bajo grado, carcinoma lobulillar invasor, tumores que sean menores a 1 centímetro y los realces no más.
Y entre los falsos positivos van a estar los hematomas, los quistes hemorrágicos, los procesos infecciosos e inflamatorios de la mama, así como los papilomas y los ganglios intramamarios. Y bueno, vamos a repasar sobre las utilidades clínicas que tiene el hecho de que realicemos nosotros una secuencia de difusión y que se haga el postprocesamiento adquiriendo el mapa de ADC. Una de las que más se ha estudiado, o las que mayor interés ha condicionado, es el tamizaje. Si podemos utilizar esta secuencia como una prueba aislada para el tamizaje, principalmente porque la ventaja es que no requiere que administremos gadolinio y porque el tiempo en el que se puede adquirir es un tiempo corto. Entonces, la podemos utilizar como prueba aislada o como prueba independiente para el tamizaje. Bueno, si bien tiene una especificidad alta, su sensibilidad se considera menor que el de la resonancia contrastada dinámica. Pero cuando la comparamos con las técnicas convencionales como mamografía, como ultrasonido, la sensibilidad de la difusión por sí sola es mayor. Entonces, bueno, nos podría aportar mayor información que los métodos convencionales, sí, pero no mayor información que una resonancia contrastada. Y bueno, su uso individual pues requiere mayor investigación y sobre todo se limita o se ha estudiado más, o su principal aplicación sería en pacientes en las que no podamos administrar gadolinio. Entonces, ¿cuáles son estos pacientes en las que pues no es accesible o no se puede administrar gadolinio? Sobre todo pacientes que tengan contraindicación a su administración. Son pacientes que tengan una disfunción renal grave, pacientes que estén embarazadas o pacientes que tengan antecedente de una reacción severa previa a medicamentos a base de gadolinio. Otra de sus utilidades clínicas es pues para la caracterización de lesiones, o sea, qué información extra nos va a aportar cuando ya sepamos o cuando queramos caracterizar una lesión de mama. Bueno, dado que la difusión nos va a dar información sobre la densidad celular, pues es lógico que nosotros pensamos que su valor de ADC se va a correlacionar con una mayor agresividad del tumor o que nos va a dar información sobre la patología propiamente de ese tumor. De hecho, pues ya hay múltiples estudios en donde se ha demostrado que el ADC promedio en la enfermedad invasiva, es decir, en la patología más agresiva, es menor que en la enfermedad, por ejemplo, in situ, y a su vez es menor que en el tejido mamario benigno. Entonces, uno de los estudios en donde se ha valorado esto, pues es en este artículo publicado por la doctora Yasmín, el doctor Elizondo, que es un estudio que se publicó en el 2015. Es un estudio prospectivo y descriptivo en el que se incluyeron 32 pacientes consecutivas, valorando 36 lesiones que por los métodos convencionales se habían categorizado como un BRAF 4, es decir, les habíamos sugerido una biopsia, y pues lo que se pretendía era determinar si al cuantificar nosotros el ADC, nosotros podíamos establecer un umbral o un valor que nos oriente a si esto es más posiblemente algo maligno o algo benigno. Y esto tomando como referencia o como gold standard el reporte de histopatología. Y bueno, ahora sí que el problema que se pretende resolver o que se intenta que la difusión nos ayude a resolver es el sobrediagnóstico. Nuestros pacientes que se categorizan como BRAF 4A, la verdad es que es un porcentaje muy, muy bajo el que resulta con cáncer. Y bueno, en ese estudio se estableció que las lesiones benignas tenían un valor promedio cuando se hacía una valoración manual tomando el valor promedio de 3 ROIs, un valor promedio de 1.4, mientras que en la valoración semiautomática tenía un valor promedio de 1.4. Y en las lesiones malignas que se estudiaron en este estudio, el valor promedio de ADC era de 0.6 en la valoración manual y de 0.87 en la valoración semiautomática. Es decir, pues los valores de ADC sí presentaban una diferencia. Y esto puede ser clínicamente útil en las pacientitas en las que les damos un BRAF 4 para nosotros tener mayor sospecha de si eso se orienta hacia algo maligno o hacia algo benigno. Inclusive algunos estudios han propuesto que los BRAFs, por ejemplo los BRAF 4A, en donde el riesgo de que, mejor dicho, la probabilidad de nosotros diagnosticar un cáncer es muy bajo, que mejor se les realice un seguimiento a 6 meses. Entonces, eso es algo que está como que todavía en estudio. Otra de las utilidades clínicas es como factor pronóstico.
Es decir, la difusión puede ser un biomarcador pronóstico que nos ayude a determinar la agresividad tumoral. Dentro de la enfermedad invasiva, varios estudios han demostrado que los valores de ADC correlacionan negativamente con el grado del tumor. Es decir, a mayor grado tumoral, menor valor de ADC. También hay una correlación negativa con la proliferación tumoral, utilizando el índice Ki-67 como marcador. Además, la capacidad de detectar tumores más agresivos puede ayudar a considerar el tratamiento neoadyuvante antes de la cirugía. Entonces, esta es una como información importante que nos daría la difusión. Y de manera similar, dentro de la enfermedad in situ, nos puede ayudar a categorizarla como si pudiera llegar a ser un carcinoma ductal in situ de bajo o de alto grado. Y bueno, también otra de sus utilidades es para valorar la respuesta al tratamiento. De eso también la doctora Yasmín y el doctor Elizondo pues, publicaron un artículo en el 2017 en el que es un estudio prospectivo y descriptivo en el que se incluyeron un total de 70 resonancias de 14 pacientes en las que se quería valorar justamente esto, la respuesta, mejor dicho, en qué fase o en qué momento sería de utilidad realizar una resonancia y que nos oriente a si la paciente está respondiendo o no a la quimioterapia neoadyuvante. En este estudio se les realizaba a los pacientes una resonancia magnética antes de administrar el tratamiento, es decir, antes de la quimioterapia neoadyuvante, de 7 a 21 días, y también se les realizaba una resonancia, ahora sin contraste, de 14 a 21 días después del primero, del segundo, del tercer ciclo, y una al final del tratamiento, esta de 5 a 31 días antes de su procedimiento quirúrgico. En los pacientes que se incluyeron, todos terminaron con intervención quirúrgica tras la quimioterapia y estas piezas se mandaron a analizar al área de patología. Y el objetivo principal era ver si el valor que nosotros adquirimos de ADC nos es útil para diferenciar cuando un tumor tenga una respuesta patológica completa de cuando tiene una respuesta patológica parcial. Esto, nuevamente, en base al gold standard, que es la histopatología. Y bueno, aquí se obtuvieron relaciones en base al basal de respuesta al primer ciclo, al segundo ciclo, al tercer ciclo y al final de la quimioterapia neoadyuvante. En este caso, solamente la respuesta al primer ciclo de quimioterapia no resultó con un valor de P significativo, pero cuando se valoró la respuesta al segundo, al tercer ciclo e inclusive al final de la quimioterapia neoadyuvante, estas sí tuvieron un valor significativo, y de todas estas las que nos es de mayor utilidad es cuando el estudio se realiza al final del tratamiento neoadyuvante. Y bueno, en la valoración de la respuesta del cáncer de mama a la quimioterapia neoadyuvante desde un punto de vista oncológico, lo que más nos interesa es saber qué pacientes tuvieron una respuesta patológica completa, ya que esto nos va a afectar directamente la supervivencia y como se vio en este estudio, pues la que más nos es de utilidad es a completar el tratamiento. También, nuevamente revisando lo mismo, la respuesta al tratamiento, este estudio, su objetivo fue investigar si el agregar la secuencia de difusión a una resonancia magnética contrastada dinámica nos puede ayudar a predecir una respuesta patológica completa y el tamaño residual después de una quimioterapia neoadyuvante. En este estudio se incluyeron 78 pacientes que se sometieron a una resonancia de mama preoperatoria a la que se le agregó difusión, y esto después de la quimioterapia neoadyuvante. Y bueno, aquí se comparaban la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo, negativo y la certeza diagnóstica en una resonancia dinámica contrastada sin difusión, las mismas características solamente de la difusión y las mismas características de la resonancia contrastada más la secuencia de difusión. Entonces, si bien la resonancia contrastada y la difusión por sí solas tienen una alta sensibilidad, cuando se realizan las dos aumenta su sensibilidad. Y la especificidad de ambas técnicas no es tan alta, es de un 45% en la contrastada, de un 65% en la difusión. Sin embargo, cuando se realizan en conjunto, esta especificidad sube bastante, sube un 80%. Y eso también mejora los valores predictivos positivos y negativos.
Entonces, lo que se concluyó es que la adición de la difusión a la resonancia contrastada mejoró significativamente el rendimiento diagnóstico de esta prueba para predecir la respuesta patológica y el tamaño residual del cáncer de mama después de la quimioterapia. Otra de las utilidades que se le ha estudiado a la difusión es valorar si hay una recurrencia tumoral versus cambios post-tratamiento. Debemos recordar que la tasa de recidiva local después de una cirugía conservadora de mama y de la radiación son entre un 1 y 2% por año, y la mayoría de las recurrencias ocurren en los primeros 39 meses posteriores. Tanto la cirugía como la radiación pueden condicionarnos cambios, sobre todo vistos en los métodos convencionales como la distorsión de la arquitectura, y eso nos puede dificultar el que nosotros le determinemos o le informemos al clínico si corresponde con una recidiva local o no. Bueno, en este estudio, su objetivo fue evaluar el papel de la difusión y del ADC para diferenciar entre la recurrencia local del tumor y los cambios benignos de la mama después de la cirugía conservadora. Este estudio incluyó 26 pacientes, estos eran un rango de edad muy amplio, de 25 a 68 años, que se trataron con cirugía conservadora. Y bueno, lo que se identificó fue que la recidiva local del tumor, como vemos aquí, presentó valores de ADC más bajos, un promedio de 0.95 más menos 0.37, mientras que las lesiones benignas, en general, presentaban un ADC medio de 1.69 más menos 0.16. Sin embargo, en este estudio podemos ver se valoró uno de nuestros falsos positivos, como es el caso de los hematomas, que esos presentaban un valor de ADC bastante bajo, pero que eso ya debemos de saber o tenernos en mente que es uno de los falsos positivos. Y bueno, ya a manera de conclusión, la resonancia es una herramienta diagnóstica que tiene múltiples utilidades, sin embargo, todavía se considera un método complementario, entonces siempre debemos de correlacionarlo con la información que nos proporcionan los métodos convencionales, la mamografía, sobre todo en pacientes mayores de 40 años, la difusión como tal, o sea, como secuencia aislada, es todo un reto para nosotros como radiólogos de mama, ya que tiene muchos aspectos técnicos que pueden modificarse y que debe de intentar protocolizarse. Sin embargo, ya se considera una parte fundamental del protocolo estándar de resonancia magnética multiparamétrica de mama. Y bueno, justamente para tratar de estandarizarlo, de protocolizarlo, el Grupo Internacional de Trabajo en Difusión de Mama de la USOBI, pues creó el primer consenso que existe sobre esto, en donde lo que se intenta es establecer los requisitos básicos para la utilidad clínica de la difusión, incluyendo recomendaciones sobre el valor que debe de usarse, insistiendo en que se utilice saturación grasa y otras características que debemos de tener en cuenta. Sin embargo, su espectro de aplicaciones clínicas aún está en expansión y debemos esperar que pues cada vez sea de mayor utilidad o esté más estudiado su uso en la clínica. Y bueno, eso es todo. Doctora, no sé si quiere agregar algo. Gracias.